están? Bienvenidos a 24 tarde en este día viernes 1 de noviembre, feriado, Día de Todos los Santos, y comenzamos de inmediato con noticias policiales. Un comerciante del Persa Bío Bío fue brutalmente asesinado por un grupo de desconocidos, quienes lo habrían apuñalado al interior de su local. Vamos de inmediato con Fabián Collados, que nos tiene más informaciones. Fabián, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carla. La víctima de 57 años se encontraba resguardando el sector de las gangas del Persa Bío Bío durante esta madrugada. ¿Por qué situación? Era un grupo de 20 personas, todos de dicho sector comercial del centro de Santiago. A raíz de las olas de robos y de saqueos, habían decidido realizar diferentes turnos para que no ingresaran delincuentes a poder sustraer especias desde los diferentes locales comerciales del Persa Bío Bío. Así es como durante la madrugada estaban 20 personas realizando esto cuando llega una turba de sujetos. Aparentemente, según lo que data la investigación preliminar, habrían intentado ingresar, habrían querido saquear. Por eso es que se generó una... Hacer un esfuerzo. Hemos dicho que vamos a corregir nuestra reforma tributaria para tener más recaudación para abordar estos desafíos, hacerla también con un sentido de apoyo a las pymes, que son quienes más también hemos visto en estos días, y también para fortalecer el crecimiento a largo plazo en nuestro país, porque cuando hay crecimiento hay más empleo y hay mejores sueldos, y eso sigue siendo un objetivo muy fundamental. Pero las comunas, hay comunas donde se nota bastante la desigualdad. ¿Podría ser que quizás se reparta mejor la torta finalmente, que por ejemplo comunas como La Pintana, Cerro Navia, La Granja reciban los mismos recursos que puede recibir una comuna que hoy día tiene más plata, para que se acabe también esa desigualdad? ¿Cómo se va a redistribuir los recursos? Bueno, absolutamente. Yo les contaba a los alcaldes que yo trabajé 3 años en una comuna muy pobre de nuestro país, del sur de Chile, con población muy vulnerable, con una fuerte componente rural, y me tocó conocer y vivir lo que significa la desigualdad y las injusticias que viven las comunas más pobres de nuestro país. ¿Y cómo se puede corregir eso? Hay varios caminos. El primero es corregir el Fondo Común Municipal, y lo vamos a corregir por 3 vías: aumentando los recursos, cambiando los parámetros con que se asigna. Tiene que ser fundamentalmente a partir de la pobreza y vulnerabilidad que tiene cada territorio, y también incorporando a más comunas que puedan aportar, porque hay pocas comunas que tienen muchos recursos y hay muchas comunas que tienen muy pocos recursos. Entonces, en la medida que tengamos un fondo más grande y que se distribuya mejor, vamos a tener también territorios que van a ser más equitativos. Pero ese no es el único instrumento, porque hay que también avanzar en corregir las inequidades en materia de acceso a la educación, a la salud, a la red de transporte y de infraestructura, y a todo lo que necesitan los chilenos para poder tener una buena calidad de vida. Ministro, dentro de las reuniones que se llevaron... Revisión de los protocolos de Carabineros en las últimas horas. Hemos seguido recorriendo hospitales, por ejemplo. Existen heridos, existen los estallidos oculares aún y los perdigones que le llegan a los ciudadanos. ¿Hay algún tipo de revisión de protocolo en ese aspecto? Bueno, mire, desde el primer momento el gobierno ha actuado con total compromiso, no solo al estricto cumplimiento de los protocolos que hoy día existen en el actuar de Carabineros, de las Fuerzas Armadas, sino también en la total y absoluta protección de los derechos humanos y los derechos fundamentales. Tenemos un compromiso total en esa materia. Desde un primer momento se dieron las instrucciones para que se respetasen en forma estricta los protocolos. Hemos seguido reforzando esas instrucciones. Hemos hablado también con la Fiscalía, con el Fiscal Nacional, con las autoridades del Poder Judicial, para que todas las denuncias y todas las eventuales vulneraciones de derechos que puedan haber ocurrido se investiguen y se sancionen, si es que es el caso, en dichas instancias, que son instancias autónomas del gobierno. Tenemos poder autónomo a cargo de la persecución, la investigación penal y también de administrar la justicia. Hemos trabajado muy colaborativamente con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con su director. Lo vamos a seguir haciendo, reforzando, como les decía, las instrucciones respecto al estricto cumplimiento de los protocolos en materia de actuación de las fuerzas policiales. Hace 2 días comenzó la misión del Alto Comisionado de Derechos Humanos, su trabajo en nuestro país, que fue solicitada por el mismo gobierno. Invitamos también a Human Rights Watch. Entonces, en consecuencia, lo que yo les quiero asegurar es que el compromiso del gobierno con los derechos humanos es fundamental. Este es un valor esencial, no solo para los sectores políticos, para toda nuestra sociedad. Es un patrimonio de la sociedad, la protección absoluta de los derechos humanos, y es un compromiso que vamos a seguir en forma muy estricta. ¿Se condena el actuar de Carabineros? ¿Se condena el actuar de Carabineros? Ayer el presidente se reunió con familiares de Carabineros, también fue a visitar a los Carabineros. ¿Tiene contemplado el gobierno visitar a las familias de las víctimas?
A nosotros nos interesa poder reunirnos con todos quienes han sufrido hechos de violencia o han sido vulnerados en sus derechos. A la fecha van más de 1.500 personas lesionadas, 20 personas que han muerto, que han fallecido. Todas nos duelen, todas nos duelen. De los lesionados, 2/3 son personal de Fuerza Armada o Carabineros, 1/3 son personas de la sociedad civil. Y a todos los tenemos que apoyar para poder salir adelante. Y como le decía, cualquier vulneración de las normas, de las leyes, de las obligaciones constitucionales, la instrucción que se ha dado a Carabineros es que esos antecedentes se investiguen administrativamente y los antecedentes se pongan a disposición de la justicia y se investiguen. Y si es que efectivamente eso es así, bueno, eso tiene que ser sancionado de acuerdo a lo que establece la ley. Así funciona en la sociedad democrática y así nosotros vamos a exigir que se haga. ¿Se va a revisar el sistema de inteligencia de Hoy día se Carabineros? dieron a conocer algunos informes de inteligencia de Carabineros en un medio de internet. Se dice que se estuvo haciendo seguimiento principalmente a sindicatos y organizaciones sociales, medioambientales incluso. ¿Qué opinión le merece? ¿Es grave esta situación? Porque incluso se habla y se entregan fotografías de menores de edad. Sí, mire, yo estaba en una reunión, por lo tanto no conozco esos antecedentes, los voy a estudiar y cuando los estudie les voy a poder dar una respuesta más acabada. Y en materia de inteligencia tenemos que ser súper cuidadosos con toda la información. Yo lo he dicho, el sistema de inteligencia en nuestro país tiene serios problemas, serias dificultades y vamos a tener que corregirlo y abordarlo con sentido de urgencia porque una de las grandes falencias que hemos tenido es precisamente los déficits en materia de inteligencia a propósito de los episodios de los últimos días y las últimas semanas. Yo, perdón, los quiero dejar con el intendente, así que los dejo. Una sola Última pregunta. La Casa Blanca informó de que el presidente Trump habló con el presidente Piñera y denunció influencia extranjera. ¿Es eso cierto? Y si lo fuera, si es que hay antecedentes, evidencia de algo. Había dicho que es de parte de Rusia. ¿Se puede confirmar la nacionalidad? Mire, yo en esto prefiero ser muy prudente, conocer esos antecedentes y si es que efectivamente son ciertos, bueno, habrá que investigarlo en las instancias que correspondan. Creo que no es bueno adelantarse, cuando conozcamos sus antecedentes concretos van a tener que ser indagados y van a tener que ser resueltos. ¿Es efectiva la denuncia entonces del presidente Trump que le entregó esta información al presidente Piñera? Se lo pongo de otra manera, creo que primero hay que estudiar bien esos antecedentes, tenerlos sobre la mesa y a partir de eso tomar definiciones. Los dejo con el intendente, muchas gracias. Ministro. Ahí teníamos las palabras entonces del ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Ahora habrá el intendente de la región metropolitana. Alcaldes, alcaldesas que en su gran mayoría, hay algunos que están fuera de la región, participaron de este primer encuentro con el ministro del Interior. Agradecer también al ministro del Interior. Yo le he dicho al presidente de la República que es la hora de los alcaldes. Carla, ahí estábamos escuchando entonces un poco de lo que fue el resumen de esta reunión con los alcaldes, también con el Ministerio del Interior. Se realizarán más diálogos con los alcaldes, pero se va a priorizar entonces la agenda social del gobierno, lo que dice relación con esta redistribución del fondo municipal. Bien, Marian, sí, modificar el fondo de redistribución, lo decían, era la petición de muchos alcaldes, tú lo recogías también en las impresiones al finalizar esta reunión y es algo que el Ministerio del Interior ha señalado que está puesto sobre la mesa y se está en evaluación. Marian, retomamos el contacto en cualquier minuto, nosotros pasamos a revisar imágenes en vivo de lo que está ocurriendo en este momento frente al Palacio de la Moneda, esta marcha que le mostrábamos al comienzo del noticiero. Mujeres vestidas de negro que comenzaron a eso de las 12 del día a reunirse a las cercanías del Metro Salvador para comenzar desde Plaza Baquedano esta caminata, como vemos en pantalla, y que en este momento ya llega a la altura del Palacio de la Moneda. Mujeres vestidas de luto que marchan pacíficamente a esta hora por la Plaza Italia, por la Alameda hacia la Moneda, con el marco también, el contexto de este 1 de noviembre para homenajear también a las víctimas de esta crisis social. Recordar que ya van 20 personas fallecidas en el contexto de las distintas manifestaciones que se han producido y por eso mujeres vestidas de negro han querido también destacar y manifestarse en la calle. Hoy los vemos frente al Palacio de la Moneda. Internacional.
a las noticias nacionales para ver lo que está pasando en el mundo. Ignacio Martínez con todos los detalles. Ignacio, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carla? Muy buenas tardes. Buenas tardes para todos. Vamos a comenzar también con noticias del ámbito internacional, pero que tienen que ver con Chile, porque Naciones Unidas confirmó finalmente a Madrid como la nueva sede de la COP25, aunque Chile va a mantener la presidencia de esta cumbre sobre cambio climático. A través de su cuenta de Twitter, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmid, informó, como vemos, que el Foro de la ONU para el Cambio Climático oficialmente ha confirmado la realización de la COP25 en Madrid, así como la presidencia de Chile. Seguiremos reforzando el trabajo realizado con el convencimiento de que el desarrollo social y ambiental van de la mano, escribió la funcionaria de gobierno. El presidente Sebastián Piñera había comunicado, recordemos, este jueves, que el presidente de funciones de España, Pedro Sánchez, había ofrecido a Madrid como posible sede para esta cumbre ambiental tras el anuncio del gobierno chileno de que no iba a ser finalmente el anfitrión debido a la crisis social que atraviesa el país. La secretaria ejecutiva de Naciones Unidas para el Cambio Climático, Patricia Espinosa, también confirmó y ratificó a través de su cuenta de Twitter que la COP25 se realizará en la capital española en la fecha que estaba prevista, entre el 2 y el 13 de diciembre. Y hace un ratito nada más, el presidente de funciones de España, Pedro Sánchez, también confirmó en Twitter la noticia, una excelente noticia. Madrid acogerá la cumbre del clima del 2 al 13 de diciembre. España trabaja desde ya para garantizar el desarrollo de la COP25. Nuestro gobierno mantiene su firme compromiso por un progreso duradero y una transición ecológica justa, escribió el presidente español, para confirmar entonces esta noticia de que la cumbre de la COP25 se va a desarrollar en Madrid del 2 al 13 de diciembre, que Chile mantiene la presidencia del evento, la organización, encabezada por la propia Carolina Schmid, y veremos cómo se prepara entonces España, que además ya comenzó con la campaña electoral, que se va a desarrollar la elección legislativa este mismo mes de noviembre. Una noticia entonces que había adelantado el presidente Piñera ayer con el ofrecimiento por parte de España y ahora que ya ha sido ratificado entonces como sede por parte de la ONU. Sorprendió porque se hablaba de Alemania, de otros países que podían organizar, y Madrid salió a respaldar también y a responder al presidente Piñera, que acogía también. Sí, tal cual. Cuando se anunció por parte del gobierno chileno que no iba a ser sede finalmente de la COP25, España no había surgido inmediatamente como uno de los candidatos a ser el anfitrión, pero ayer con el anuncio del presidente Piñera sí se generó cierta sorpresa y rápidamente la ONU tomó ese ofrecimiento y lo confirmó. Así que veremos cómo se prepara en este poco tiempo que tiene, porque recordemos que para el 2 de diciembre falta un mes nada más. Así que veremos cómo llega entonces la capital española para ser anfitriona de este evento tan importante, que también va a contar obviamente con la participación protagónica del gobierno chileno. Y a propósito de lo que ha pasado en las últimas horas con los anuncios del presidente Sebastián Piñera de la cancelación de la COP y de la PEC, Rusia rechazó este viernes las acusaciones de Estados Unidos sobre la supuesta injerencia de Moscú en las protestas aquí en Chile. Le preguntaban recién al ministro Blumel sobre esas acusaciones de Estados Unidos y no confirmó si acá en el gobierno chileno habían tenido algún tipo de información al respecto, como trascendió en los medios. El Ministerio de Exteriores ruso afirmó que la crisis política y social en Chile debe ser resuelta sin intervención desde el extranjero y denunció un intento de Washington de utilizar la compleja situación que atraviesa el país para denigrar una vez más la política exterior del Kremlin. El viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, indicó que anteriormente este tipo de trucos sucios fueron usados en muchas ocasiones por parte de Estados Unidos. Nunca hemos intervenido en ningún tipo de procesos electorales o de política interna, donde sea que ocurran, agregó el funcionario ruso. Trump había denunciado injerencia externa en estas protestas que se desarrollan en Chile y que llevaron a la cancelación por parte del gobierno de las cumbres de APEC y COP, en una conversación supuestamente telefónica que habría mantenido con el presidente Sebastián Piñera, según informó la propia Casa Blanca. En las últimas horas, esto no ha sido confirmado por el gobierno del país. El presidente Trump denunció los esfuerzos extranjeros para socavar las instituciones, la democracia y la sociedad chilena, según indicó Jad Deary, uno de los portavoces del Ejecutivo estadounidense. Estados Unidos respalda a Chile, un aliado importante, mientras trabaja para restaurar pacíficamente su orden nacional, agregó el funcionario. Como mencionaba, la Casa Blanca no especificó quiénes estarían interfiriendo en las protestas aquí en el país, pero un funcionario del Departamento de Estado norteamericano para América Latina indicó a la agencia EFE que habían identificado cuentas falsas en redes sociales procedentes de Rusia, y de allí esa supuesta acusación al gobierno de Moscú sobre una presunta injerencia en
la crisis social aquí en el país. Sí, el ministro del Interior, tú lo decías hace pocos instantes, se le preguntó sobre este tema. No fue tan tajante, al menos... Y eludió la pregunta bastante, ¿no? Sí, claramente. No confirmó que hubiera una conversación. No negó que la conversación existía, claro. Sin embargo, que si habían antecedentes, tenían que investigarlo antes de pronunciarse porque eran información bastante grave para poder entender un poco lo que estaba pasando, pero no descartó la llamada al menos del presidente de Donald Trump. Ni la confirmó ni la descartó. Yo creo que esa mención que hizo al tema de los antecedentes sobre la información tiene que ver básicamente con estas supuestas interferencias por parte de un gobierno externo, sea Rusia o sea otro, que fueron denunciadas entonces supuestamente por la Casa Blanca, según se ha informado en las últimas horas. Veremos si surge otra novedad en torno a este tema. Lo que sí está confirmado entonces, como decíamos al principio, es que la COP25 se va a desarrollar en Madrid tras el anuncio del gobierno de Sebastián Piñera de que Chile no será finalmente la sede. Vamos a avanzar en otras noticias, pero nos quedamos en la región y con la vecina Bolivia, donde la OEA inició su auditoría sobre las elecciones en este país en medio de una escalada de violencia por las masivas protestas que exigen en gran medida la renuncia de Evo Morales. 6 cabildos en igual número de ciudades bolivianas se desarrollaron este jueves y decidieron mantener las medidas de presión contra el resultado de las elecciones presidenciales del 20 de octubre que dieron una nueva reelección a Morales y que es considerado ese resultado fraudulento por parte de grupos opositores y gran parte de la ciudadanía que ha salido a las calles a protestar contra el gobierno. En particular, tras el Cabildo Nacional que se desarrolló en la ciudad de La Paz, se produjeron incidentes violentos y enfrentamientos con la policía una vez más este jueves. La reunión de los ciudadanos comenzó además con un minuto de silencio por los 2 hombres que fallecieron en Santa Cruz el miércoles y finalizó ese encuentro exigiendo la convocatoria de nuevas elecciones en las que no participen ni el presidente Evo Morales ni el vicepresidente Álvaro García Linera. El mandatario llamó en las últimas horas a levantar los bloqueos en las carreteras y suspender la huelga y las protestas mientras esperan los resultados de la auditoría para empezar, dijo, a pacificar Bolivia. Unos 30 especialistas, entre informáticos, politólogos y otros expertos, se van a encargar durante los próximos 12 días de evaluar el resultado electoral y los cómputos brindados por el Tribunal Supremo Electoral y la decisión de la OEA en torno a esta investigación va a ser vinculante, según lo acordó con el gobierno del presidente Evo Morales, mientras que el líder opositor Carlos Mesa sigue sin reconocer la auditoría. Vamos a repasar lo que decía el presidente y el principal líder de la oposición. Pido quienes están en paro y bloqueo levantar y dar cuarto intermedio en sus movilizaciones hasta que la OEA, el delegado de 3 países, den su informe correspondiente. La auditoría acordada entre la OEA y el candidato del MAS no ha consultado ni al país ni nuestras condiciones. Nosotros no aceptamos la auditoría en los actuales términos pactados unilateralmente. Pido. Cientos de personas marcharon este jueves por el centro de Buenos Aires en rechazo al Fondo Monetario Internacional, organismo con el que Argentina mantiene un programa de ajuste fiscal con un auxilio de 57.000 millones de dólares. Con banderas, tambores y pancartas, los cientos de manifestantes caminaron varias cuadras hasta las oficinas del Organismo Financiero Internacional. Es la primera marcha que se realiza desde las elecciones del pasado domingo, en las que ganó la presidencia en primera vuelta el peronista Alberto Fernández en la fórmula que integra junto a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La razón de esta movilización es que la institución multilateral de crédito ha entregado hasta el momento 44.000 millones de dólares, pero aún no desembolsa una parte de ese préstamo que es de 5.400 millones y que estaba previsto se entregara en septiembre. Los manifestantes reclaman que se abra además un proceso de investigación sobre la legitimidad de la deuda. Recordemos que como candidato a la presidencia, el propio Alberto Fernández acusó al FMI de tener parte de la culpa por la crisis económica de Argentina, por este acuerdo que obviamente, como sabemos, el Fondo Monetario otorga préstamos a los estados, pero a cambio reclama ciertas medidas, principalmente de ajuste fiscal o de planes de austeridad de los gobiernos para reducir el costo del Estado. Y bueno, esto ha llevado a una crisis muy profunda nuevamente en Argentina y le costó al gobierno a Macri sin lugar a dudas, con una devaluación del peso, una caída en las bolsas, un aumento del desempleo y todo esto, bueno, genera que se mantengan estas protestas en contra del Fondo Monetario Internacional pese al cambio de gobierno que, por cierto, Fernández ahora deberá, como presidente, una vez que asuma en diciembre, negociar la deuda y el pago de la deuda con este organismo multilateral.
Y lo decíamos recién, comenzó oficialmente la campaña electoral en España para las legislativas del 10 de noviembre. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, celebró en Andalucía el primer mitin político del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, al igual que los líderes del Partido Popular, Pablo Casado, de Ciudadanos, Albert Rivera, los dos principales partidos de derecha y centro-derecha, y de Más País, Íñigo Errejón, mientras que la formación de izquierda, liderada por Pablo Iglesias, Unidas Podemos, eligió Madrid para su lanzamiento, y la agrupación de ultraderecha Vox lo hizo en Cataluña. Precisamente, las recientes movilizaciones independentistas de los catalanes será uno de los temas centrales de esta campaña electoral. Recordemos que el gobierno de Sánchez ha sido muy crítico con estas movilizaciones y con estas protestas tan violentas que se desarrollaron en Cataluña en las últimas semanas. Esta elección además y esta campaña será crucial para ver si si puede conformar un nuevo gobierno Sánchez, como no lo logró hace un par de meses. Es la segunda elección que se da en el año tras la disolución del Parlamento por parte del propio Sánchez en febrero, luego que el Congreso no aprobara su presupuesto. Esta es además la cuarta elección en los últimos 4 años en España y están marcadas por el hartazgo de los españoles ante la falta de acuerdos y avances por parte de la clase política para resolver los problemas de la ciudadanía. El último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas de España indica que el PSOE volvería a ganar, pero va a necesitar nuevamente de alianzas para formar gobierno. De ahí la clave, Carla, está con Unidas Podemos, ¿no? Nuevamente. Sí, que no alcanzó acuerdo tampoco hace meses atrás. Exacto, no apoyó al PSOE, no votó para la conformación de un nuevo gobierno del Parlamento, porque, bueno, tenía ciertas exigencias políticas que no fueron respondidas de la manera que esperaban por parte del PSOE. Y ahora nuevamente Sánchez, de hecho, apeló a Pablo Iglesias, el líder de esa agrupación, para ver si va a bloquear, dijo, o si va a apoyar un nuevo gobierno. ¿Y qué rol va a cumplir Vox también? Y Vox, que es esta agrupación nueva, bastante nueva, de ultraderecha, que ha logrado apoyos importantes en España, en Cataluña además. Vamos a ver de cuántos escaños se hace en esta nueva elección y qué rol puede jugar para la conformación de un nuevo gobierno. Vamos a Estados Unidos, donde el estado de emergencia se mantiene vigente en California. Al menos 10 incendios forestales se encuentran activos y amenazan a la población. Cientos de bomberos continúan combatiendo las llamas, mientras los incendios siguen creciendo, al igual que la destrucción que dejan a su paso, con cientos de viviendas afectadas y hectáreas consumidas. En las últimas 24 horas, los bomberos han extinguido más de 300 incendios en todo el estado, según informó el gobernador de California, Gavin Newsom. Cerca de 1.300 personas recibieron además la orden de evacuación este jueves, tras iniciarse un nuevo incendio forestal en la ciudad de San Bernardino. Hasta el momento, las evacuaciones obligatorias han desplazado a más de 200.000 personas en las áreas afectadas. Son incendios que comenzaron el jueves de la semana pasada y que siguen abriéndose paso y extendiéndose por las altas temperaturas, la baja humedad, la sequía del suelo y los fuertes vientos de cerca de 100 kilómetros por hora que, como decía, favorecen a que se propaguen rápidamente las llamas. Y un grave incendio se produjo en la ciudad mexicana de Tijuana, cerca de la frontera con Estados Unidos, afectando a varias viviendas. 6 casas resultaron totalmente destruidas, 3 con daños parciales, en este incendio masivo en el que no se reportaron heridos. Los medios locales informaron que los fuertes vientos de Santa Ana generaron que las llamas se propagaran rápidamente, según indicaron los medios locales. Santa Ana es un fenómeno climático regional que envía ráfagas hacia el oeste del desierto de la costa del Pacífico. Hasta el momento se desconocen las causas de este incendio, que son investigadas por las autoridades, mientras que las clases en las escuelas de Tijuana y Tecate fueron canceladas por las autoridades debido a las malas condiciones del aire por la contaminación provocada por el humo. Bueno, y en México también hoy comenzaron las celebraciones ya por el Día de los Muertos, la tradición más representativa de la cultura mexicana, en donde las personas honran a sus difuntos a través de diferentes actividades y homenajes en un tono de celebración y muy colorido. Comenzaron ya los desfiles este viernes en las diferentes ciudades mexicanas, donde, como vemos, las personas se maquillan y desfilan mostrando calaveras y flores muy coloridas. Se recuerda además a los familiares y amigos fallecidos a través de la alumbrada, un ritual que llena los caminos con miles de velas para señalar simbólicamente a los espíritus el camino a casa, donde los esperan con ofrendas y altares en su honor. Bien, Ignacio, la información internacional también presente en esta jornada que tú ahí revisamos, feriado, Día de Todos los Santos, Día de Todos los Muertos también, que se celebra de esa manera y que a Chile también ha marcado
en los últimos años a raíz de la película infantil. Sin lugar a dudas. Bien. Chao, Carla. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Con esta imagen nos vamos a la pausa. Ya regresamos con más noticias. Espérenos. ¿Qué hacemos con Yerko Puchento? Este domingo sale sobre el Beto Cueva. Cada capítulo es un hueón diferente. Vivíamos todos ahí, 25, 30 hueones en la misma casa. Yo conozco a mis primos, los conozco, son todos mis hermanos, conozco a mis tíos, son mis hermanos. Los quiero, los recuerdo mucho. ¡Bum, bum! Sin Parche, con Daniel Alcaíno. Domingo, después de 24 horas, Central. Regresamos con más noticias. Debido a la gran cantidad de gente que ha reunido las marchas en las calles de la capital, vecinos reclaman también por el exceso de basura en las calles céntricas de Santiago. Daniela González tiene más información. Daniela, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Sí, nosotros acabamos de terminar un recorrido que hicimos por Santiago para inspeccionar la cantidad de basura que hay en las calles. Sabemos que las manifestaciones que se han llevado a cabo en nuestro país, específicamente en nuestra ciudad, hace 2 semanas, un poquito más de 2 semanas, han dejado una gran cantidad de residuos en las calles, esto por la aglomeración de personas. Residuos que evidentemente luego tienen que limpiar los trabajadores de aseo y ornato de cada municipalidad. Hoy día nosotros el recorrido que hicimos fue específicamente por las calles de Santiago Centro. Conversamos un poco con los trabajadores, recolectores de basura. Ellos nos comentaban que han visto un poco dificultad en la labor de limpieza, ya que los contenedores de basura se han utilizado para hacer algunas barricadas. Conversábamos con ellos, conversamos con los vecinos que al ver que los camiones no han pasado con la regularidad que pasan comúnmente en la comuna de Santiago, han tenido que limpiar ellos mismos la basura. Pasemos a escuchar las declaraciones de ellos. Es complicado para todos porque estamos todos en lo mismo. Imagínate todos los destrozos y cosas así, pagamos para nosotros. ¿Cómo lo tenemos que retirar las cosas? Lamentablemente. Lo que sí pillamos los contenedores quemados, pero trabajamos normal. Es que toda la basura la botan al piso, así que es más trabajo, es más difícil recogerlo. No es como esto que yo lo pongo acá y se sube solo. A veces hay partes que quedaron un tiempo medio rezagadas porque era demasiada basura. Si uno saca la basura, los cabros se barricaban. Ahí tienen. Para los recolectores es una pega extra, sin contar que quedan residuos, que es maloliente. Pudimos conversar también con el alcalde de la comuna de Santiago, Felipe Alessandri, quien nos comentaba que les pide un poco de paciencia a los vecinos. Evidentemente, la labor de los trabajadores de aseo y ornato se ha visto dificultada debido a que no han podido salir a trabajar en las noches debido a las manifestaciones. Sin embargo, ya son 38 camiones los que se encuentran trabajando en la comuna de Santiago Centro para normalizar la situación de la basura en las calles. Quiero que pasemos a escuchar sus declaraciones. Salimos ayer con 38 camiones, agradecer a municipios como Vitacura, Las Condes, Barnechea e incluso Providencia y Colina que nos han colaborado. Usted puede salir a dar una vuelta por Las Tarrias, por el eje Alameda, por San Borja y también por distintos sectores que escapan del casco histórico. Si vamos a los barrios, también hemos intentado normalizar. Fue una crisis grande, no podíamos salir de noche, que los vecinos un poquito de paciencia también, que nos entiendan. Bueno, en este recorrido que nosotros hicimos pudimos ver bastante basura en las calles de Santiago Centro, con algunos contenedores llenos. Sin embargo, como decía el alcalde, se le pide un poco de paciencia a los vecinos, la situación se está normalizando. Los vecinos, con lo que pudimos hablar con ellos, nos comentaban que están totalmente de acuerdo con las exigencias de este movimiento social, comparten las demandas de la ciudadanía, sin embargo, hacen un llamado a que no haya tanta destrucción. O sea, lo que ellos nos comentaban más que nada es que no se utilicen específicamente los contenedores para hacer barricadas, ya que esto dificulta la labor de los recolectores de basura y también las de ellos que luego tienen que limpiar las calles. Bien, Daniela, sí, seguiremos atentos también a lo que vaya pasando en esa comuna y en otras con la recolección de basura, pero nosotros queremos ahondar también en lo que ha pasado en los últimos días. Como hemos informado durante este noticiero, alcaldes de la región metropolitana se reunieron esta mañana en la Intendencia con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, para analizar las medidas que se adoptarán para reparar los daños causados en estos días. Y para profundizar vamos a tomar contacto con el nuevo intendente Felipe Guevara. Intendente, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carla. ¿Todo bien por aquí? Desafío, claro, en días complejos, y usted también lo ha señalado a través de las distintas declaraciones, que el primer derecho humano es la seguridad, así lo ha indicado. ¿Qué medidas concretas va a tomar para poder plasmar esa intención en los inicios de su gestión? Sí, lo dije porque sin seguridad finalmente no hay libertad, no hay vida, no se puede relacionar con el resto de la sociedad. Por eso es tan importante la seguridad, no porque sea más importante que otros derechos. Nos hemos reunido con casi todos los alcaldes de la región metropolitana. Agradezco una reunión inédita con el ministro del Interior. Hemos señalado que es la hora de los alcaldes tienen conocimiento de lo que pasa en la calle, pero al mismo tiempo tienen legitimidad democrática, la mayoría tiene a lo menos el 50% de apoyo a sus comunas, y por eso los convocamos y abrimos este espacio en la Intendencia. El ministro ha dicho que lo va a repetir en el resto de las comunas del país, para trabajar no solo en el orden, en la paz, en la tranquilidad, en lo cual estamos, sino en la reconstrucción y, por supuesto, en la construcción de una sociedad que tenga las características de aquellas demandas que los manifestantes han estado señalando y que hemos estado recogiendo en cientos de cabildos en todas las comunas de la región. Intendente, y se conversó cómo se va a retomar también, sobre todo los daños de infraestructura que han dañado no solamente a la comuna de Santiago Centro y Providencia, sino que a varias comunas del país incluso. ¿De la capital va a haber un fondo destinado a eso? Sí, efectivamente hicimos un catastro, Carla, comuna por comuna, de los daños en semáforos, en escaños, en letreros, discos pares, sea el paso, etcétera, que ascienden a cerca de 14.000, 15.000 millones de pesos, son un poco más de 20 millones de dólares. La Intendencia de la región metropolitana va a recurrir a los fondos de emergencia de que dispone. La Dirección de Presupuesto ha hecho también un aporte, un compromiso, y vamos a comenzar, ojalá lo antes posible, a transferir esos recursos municipio por municipio. Ya sabemos cuánto es lo que se requiere en cada uno de ellos, y de esa manera ir aportando para que vuelva la calma, la paz en nuestras comunas. Intendente, bajo, claro, su gestión está a cargo el autorizar o no autorizar las distintas manifestaciones, lo que ha marcado los últimos años, si se hace. ¿Cómo va a manejar la situación que se vive hoy día, que son manifestaciones espontáneas, masivas, que no hay un tipo de coordinación ni menos autorización previa por parte de la Intendencia? ¿Cómo se va a manejar en los próximos días? Efectivamente, las manifestaciones, marchas que hemos tenido no están autorizadas, por lo tanto es imposible señalar una ruta, un camino, priorizar unos barrios sobre otros, que no les toque siempre a los mismos barrios, pero la señal, y no depende de la Intendencia, entonces obligarlos a pedir autorización. Los que la soliciten como corresponde van a tener la autorización, de manera de poder fijar una ruta y también establecer las medidas de protección para las personas que se manifiesten. Hemos dicho que las manifestaciones en la calle son un síntoma de una democracia viva, donde hay derechos, donde no hay represión. ¿Qué hemos hecho nosotros, Carla? Aunque no nos han pedido autorización, hemos dado señales. Anteayer autorizamos por primera vez en estas 2 semanas que una marcha pasara frente al Palacio de la Moneda, y no ocurrieron destrozos. En este mismo momento en que estamos conversando, hay una manifestación enfrente de la Moneda y está perfectamente bien. Hay gente gritando con pancartas, pero civilizadamente, pacíficamente. El gobierno está dando señales de que el derecho a manifestarse es un derecho que queremos que se ejerza. Ojalá que desde el otro lado también se den señales que la brutalidad de hacernos daño a nosotros mismos, destruyendo espacios públicos, plazas, semáforos, señales de tránsito, que son los que nos permiten convivir racionalmente en una sociedad, ojalá que también la señal venga hacia el gobierno de que esas cosas no van a seguir pasando. Intendente, ¿y cómo evalúa el actuar de Carabineros, de Fuerzas Especiales, que también ha recibido críticas por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos en su actuar, en los protocolos que ha ejercido durante las distintas manifestaciones que se han desarrollado en Santiago? El gobierno del presidente Sebastián Piñera estableció protocolos en esta materia con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con su director, don Sergio Mico. Esos protocolos se han ido comunicando, difundiendo, no solo a las policías, sino que también a la Fiscalía, a los tribunales.
el gobierno del presidente Sebastián Piñera pidió a la alta comisionada de Derechos Humanos una comisión para que los invitó a que vengan a Chile y le ha dado todas las facilidades para que puedan observar. De los 1.500 heridos que tenemos en la actualidad en el país, 2/3 de ellos, 1.000, son heridos de carabineros o de la Policía de Investigaciones, el tercio restante son civiles. Por todos ellos lo lamentamos, todos ellos nos duelen, nadie quiere que ocurran hechos como aquellos, y por lo tanto para ellos todo nuestro cariño, comprensión, y desde luego toda la investigación. El gobierno ha dado instrucciones de cualquier denuncia sea puesta en manos de la Fiscalía y que se inicien los procesos correspondientes, tanto administrativos dentro de las instituciones como judiciales en el Poder Judicial. ¿Que ha estado en contacto con Carabineros para poder enfrentar las próximas marchas que están tal vez pronosticadas a través de las redes sociales? Hay con distintas convocatorias que se han realizado para no ver los episodios que vimos, por ejemplo, el día lunes en Santa Rosa con la Alameda, donde incluso algunas personas han señalado que no había un contingente policial adecuado para poder enfrentar ese tipo de situaciones. ¿Ha podido conversar alguna petición especial hacia Carabineros? Hemos conversado con Carabineros, de hecho anoche estuvimos recorriendo todas las comunas de la región. Hay obviamente estrés, hay cansancio, son muchos días de manifestaciones, algunas de ellas muy pacíficas, pero otras no pacíficas. Carabineros está trabajando doble turno, con jornadas extendidas, lo mismo que la Policía de Investigaciones, y vaya para ellos nuestro reconocimiento, nuestro apoyo. He visto la vocación con que durante las noches y días trabajan nuestros carabineros, nuestras policías, así es que efectivamente usted tiene razón, hay cansancio, pero al mismo tiempo hay un tremendo espíritu de sacrificio para mantener la paz social en nuestra región. Intendente, usted encabezó esta reunión en la misma intendencia y pudo conversar con los distintos alcaldes de la capital. ¿Cuáles son las comunas más afectadas? ¿Cuáles son las demandas principales que le hicieron llegar a través de esta reunión los distintos alcaldes? Hay comunas efectivamente más afectadas que otras, La Florida, Santiago, Puente Alto, San Bernardo, pero para todas ellas vamos a poder disponer de algunos recursos, nunca suficientes, pero de algunos recursos para ir reparando los daños en las áreas verdes, en los semáforos, en las señaléticas, en fin, aquello que nos permite seguir poder convivir. Todas las noches cuando hay días de barricadas, nuestros voluntarios limpian las calles de manera que la gestión vial, los flujos viales al día siguiente puedan ser normales. Carabineros apoya en las esquinas donde han sido destruidos los semáforos, de manera de nuevo de gestionar la vialidad. Ojalá volvamos a recuperar esos elementos para mantener una vida en convivencia en la región metropolitana. ¿Cuál es el mayor daño en infraestructura que ha recibido de las quejas tal vez de los distintos alcaldes? Bueno, desde luego el Metro de Santiago es de lo público, es la institución que más daño ha sufrido, es hasta aquí todavía no calculada ni en dinero, ni tampoco en tiempo de cuándo vamos a poder recuperar el metro en Santiago, y desde el punto de vista del mobiliario urbano son los semáforos, son los rayados, es la suciedad. Quiero agradecer el trabajo de los recolectores de basura, que a pesar de no tener las mejores condiciones siguen barriendo las calles, sacando la basura para tratar de llegar a una situación más tranquila lo antes posible. Intendente, como exalcalde, además, ¿está de acuerdo con modificar la distribución del Fondo Común Municipal? Que hace varios meses también incluso alcaldes de otras comunas han señalado que no era solidario la forma de repartir esos recursos, que habían comunas que recibían más dinero. ¿Cuál es su opinión ahora, que está encabezando también a los distintos alcaldes? Siempre he tenido la misma opinión, hay una inequidad gigantesca territorial, unas comunas tienen un nivel de recursos muy superior a las otras y quien debe hacerse cargo de esa redistribución es el Estado. No me parece razonable que la comuna rica vaya a hacer caridad con la comuna pobre. Es el Estado de Chile quien tiene que hacerse cargo de esa mejor redistribución, y el presidente Sebastián Piñera ha señalado
que vamos a enviar un proyecto de ley al Congreso de manera de mejorar la redistribución del Fondo Común Municipal, este fondo que permite a las comunas con menores ingresos poder llegar a fin de mes, muchas veces con dificultades, pero la cantidad de adultos mayores que hay en una comuna versus otra, la cantidad de pobres que hay en una comuna versus otra, la prevalencia de enfermedades de unas comunas sobre otras, tienen que ser elementos, las comunas que reciben, por ejemplo, en verano, una enorme cantidad de turistas, como son las de la costa y las del sur de Chile, son elementos que tienen que estar encima de la mesa a la hora de buscar una fórmula para redistribuir mejor esos recursos. Estamos trabajando en eso, no es un problema solo de más recursos, es un problema de más facultades y de mejor redistribución de los recursos. Sí, para finalizar, ¿tiene solicitud de autorización de marcha para la próxima semana o para los próximos días? No tenemos hasta aquí ninguna solicitud de marcha para los próximos días, lo que no significa que no vayan a haber marchas, como le señalaba, ojalá que las pidan para poder... Las marchas tienen algo bueno que significa una expresión democrática, está perfecto, y poder manifestar lo que a uno le duele, lo que uno siente, pero también dañan la convivencia de aquellos barrios que sufren la marcha. El transporte público, los vecinos de ese lugar, las pymes, sobre todo los pequeños comercios. Entonces, para equilibrar eso y no dañar siempre los mismos, es importante que se encaucen a través de los permisos de la intendencia que cada una de las manifestaciones corresponda, ¿no? Según cada una de las regiones. Bien, el intendente Felipe Guevara conversando aquí con 24 tarde. Muchas gracias por el contacto, que tenga una linda tarde. Muchas gracias a usted. Nosotros cambiamos de tema. Una marcha y cicletada al son de los cacerolazos fue las manifestaciones que esta jornada sacó a los antofagastinos a las calles de su ciudad, desde la capital regional. Ivania Echavarría nos cuenta más detalles. Ivania, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carla? Muy buenas tardes. Efectivamente, tú lo decías. Marcha, cicletada, cacerolazos, todo eso hoy sacó a los antofagastinos de sus casas. Hoy día viernes feriado, ellos en vez de quedarse descansando prefirieron salir a las calles y continuar manifestándose. Primero a eso de las 8:30, 9 de la mañana aproximadamente fueron las primeras convocatorias para ciclistas, para runners también, para que se congregaran en diferentes puntos de Antofagasta. Uno, por ejemplo, en el sector de la playa El Trocadero, para que comenzaran a recorrer la costanera de la ciudad. Posteriormente a eso, de las 10 aproximadamente de la mañana, la cita era desde el muelle histórico, también para recorrer el sector sur de la ciudad, y así sucesivamente. La verdad es que ha sido una jornada bastante movida la de hoy aquí en la ciudad, en la capital regional, con diversas manifestaciones, como estamos viendo, principalmente estas dedicadas al deporte, corriendo en bicicleta, como sea, pero con una bandera, por supuesto, y continuando entonces con estas peticiones que a nivel país ya conocemos desde hace prácticamente 2 semanas. Posteriormente a eso del mediodía, aquí en el sector donde nos encontramos nosotros, el sector costero, en el centro de Antofagasta, se unieron otras 2 marchas, una que venía desde el lado norte y la otra venía desde el lado sur. Así entonces se forma una gran manifestación, eran cientos de personas las que también al ritmo, por ejemplo, de las batucadas estuvieron por muchos minutos en este lugar, estuvieron bailando, estuvieron cantando, manifestaciones también con niños, con pequeñitos, algunos en bicicleta, otros en triciclo, pero la verdad es que ha sido un ambiente sumamente familiar. Lo que sí provocó eso, sí, que esta manifestación obligara, por ejemplo, al mall de Antofagasta a cerrar sus puertas. Hoy era el primer día que abría desde hace 2 semanas. Sin embargo, debido a la gran manifestación, a la gran cantidad de gente que se encontraba por un tema de seguridad, prefirieron cerrar sus puertas. De todas formas, entonces, hasta el momento, todas estas han sido manifestaciones absolutamente pacíficas. Esta última gran marcha, entonces, que se reunió aquí en el sector costero de Antofagasta, en las afueras del mall de la ciudad hace pocos minutos, entonces emprendió rumbo hacia el sector central. Nosotros calculamos que deben ser por lo menos unas 600 o 700 personas aproximadamente las que en este momento entonces comienzan a recorrer las principales calles de la ciudad de Antofagasta. Hoy día viernes feriado, un día en el que quizás muchos prefirieron quedarse en sus casas, pero sin embargo los antofagastinos prefirieron salir a las calles y continuar con estas marchas y con estas manifestaciones, Carla. Bien, Ivania, sí, ahí revisábamos en las imágenes la manifestación, esta marcha familiar, pacífica, con otros colores también, marchas que se han replicado en otros puntos también de Chile. Muchas gracias por el contacto, Ivania.
Nosotros seguimos revisando la información en distintas regiones del país. En la región de Valparaíso, un hombre llamó la atención de los manifestantes tras subirse al techo del carro lanzaagua en reiteradas ocasiones. Tras las manifestaciones ocurridas durante la jornada de ayer en Valparaíso, un hecho que llamó la atención fue cuando un sujeto subió en diversas ocasiones a un carro lanzaagua que intentaba dispersar a los manifestantes. Una vez que logró mantenerse sobre el vehículo, comenzó a romper el pitón que minutos antes le lanzó un chorro de agua a quienes se manifestaban por las calles del barrio cívico de Valparaíso. Tras conseguir su propósito, bajó del carro y huyó del lugar. El Instituto Nacional de Derechos Humanos anunció que pedirá un peritaje internacional para conocer en detalle el armamento que se está utilizando por parte de Carabineros. Hasta hoy ya van 167 querellas por eventuales violaciones a los derechos humanos y el número de heridos por perdigones en medio de las manifestaciones supera las 400 personas. Lo que dice la denuncia de Pablo es que todo ocurrió la tarde del pasado 29 de octubre, que estaba con amigos en Plaza Italia y que desde ahí la idea era avanzar por la Alameda. Íbamos a empezar a caminar por la Alameda hacia abajo, en dirección a la Moneda, y irrumpe Fuerza Especial de Carabineros y aparece un zorrillo o un carro lanzagases, abre la puerta y de adentro del carro lanzagases empieza a disparar. Su relato continúa con el recuerdo de la ayuda de los amigos y su polola para salir del lugar con una herida en la pierna derecha y termina acá, estampando una denuncia en el Instituto de Derechos Humanos que ahora hará seguimiento a su caso. Uno de los tiros me apuntó directamente a mí y estamos a 7 metros de distancia, no más de 10 metros, imposible. El problema está en que muchas veces nuestros observadores en las manifestaciones, 101 que hemos observado, es que la manifestación se estaba realizando en forma completamente pacífica y se utiliza perdigones, y en ese caso no procede. Cuando la gente se acerca a nosotros o a alguna institución como el INDH y nos entrega los antecedentes, nosotros en forma automática prácticamente formulamos la denuncia al Ministerio Público y también iniciamos los sumarios administrativos para establecer las responsabilidades desde la perspectiva administrativa. Según el Instituto de Derechos Humanos, solo la estadística describe hasta ahora una realidad preocupante. Es importante que haya una información verídica y real, apañada más encima por el Instituto de los Derechos Humanos, que es una institución más creíble que el cuento en la misma calle. El último balance incluye 167 querellas por eventuales violaciones a los derechos humanos, más de 4.000 personas detenidas, 1.305 heridos, de los cuales 402 son por perdigones. Lo que pasa es que nosotros teníamos más de 1.000 denuncias que ya estamos procesando y las que consideramos absolutamente serias estamos presentando querella, y esta va a ser una cifra que lamentablemente va a aumentar. En Arica fue una niña de 12 años que, acompañada de su madre y su hermano, se sumó a la lista de heridos. En su caso, una herida en la frente producto de un perdigón atribuido por ellos al disparo de Carabineros. Al momento de llegar a la plaza estaban bailando, había muchos niños, y en cosa de la nada, cuando nos estábamos despidiendo de algunos lamieles, nos empiezan a caer las lagrimógenas, que no nos da tiempo a los que estábamos ahí de poder salir corriendo, y en eso de la nada que ella se da vuelta nos llega un disparo de un balín de Carabineros, en plena frente le llega. Fue horrible. Es tal el número de heridos y tal la gravedad de las lesiones producto de los perdigones que, a sugerencia de expertos externos, el Instituto de Derechos Humanos pedirá un peritaje independiente de una empresa validada internacionalmente para saber qué y cómo están disparando los Carabineros. A partir de opiniones de expertos que se nos han dado, lo que creemos que sería extraordinariamente responsable es hacer un peritaje. Un peritaje no solamente del material que se utiliza, si es de goma o es metálico, sino que también es muy importante la velocidad, que depende de la pólvora y de la presión que se imprime.
Todo esto en paralelo a las acciones que realizan en Chile los observadores de la Oficina para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que este jueves se reunieron para conocer todo y cuánto ha hecho y recopilado el INDH en las ya casi 2 semanas de manifestaciones. Buena parte de eso tiene que ver con los heridos y las características de sus lesiones, fundamentalmente las de armas de fuego, las más cuestionadas. Entonces nos parece responsable que se haga un peritaje. Que se haga un peritaje, obviamente, en términos también de que Carabineros de Chile valide ese peritaje. Es decir, la calidad del peritaje sería lo ideal. Los próximos 4 días serán claves para el grupo de observadores internacionales que recopilan datos de la situación de los derechos humanos en Chile, de su respeto y de todo cuanto han hecho o no las instituciones a cargo de velar por su cuidado. Cambiamos de tema. Un verdadero drama viven los comerciantes de la Feria Artesanal Santa Lucía y del barrio Lastarria. El público ha disminuido drásticamente las últimas 2 semanas y lo que ganan diariamente no alcanza ni siquiera para pagar el arriendo de los locales. Es una de las postales típicas de la Alameda, un lugar tradicional para miles de turistas, pero que hoy luce muy distinto. Desde el estallido social son muy pocos los que han llegado hasta este punto de la capital, aquí en la Feria Santa Lucía, donde comúnmente se ven paseando turistas de todo el mundo. Al menos así era hasta hace 2 semanas. Hoy esa realidad cambió y pese a que sus locatarios siguen abriendo a primera hora, las ventas ya no son las mismas. Nosotros estábamos abriendo y estaban los turistas esperando afuera que subieran las cortinas para entrar. Incluso me preguntaban a mí a qué hora abren, pero ahora no hay nadie. La señora Teresa trabaja hace 1 año vendiendo artesanía típica chilena. Nos cuenta que es su segundo hogar, como también para los empleados de los más de 30 locales que han sufrido con las manifestaciones. Acá nosotros trabajamos hasta las 3, 4, a veces hasta la 1, según cómo esté la situación de la protesta, por las bombas lacrimógenas y todo lo que pasa. Si bien la feria no se ha visto afectada materialmente, el bolsillo sí. No se vende ni 3.000 pesos. Te imagino, uno tiene que comer, yo tengo que pagar arriendo. ¿De dónde saco? Tengo que de acá sacar mi sueldo, de acá pagar los gastos comunes y tiene que quedar para el dueño. Ahora, estos 2 semanas ya que tenemos esto, no se vende arriba de 3.000, 8.000 pesos. Es todo lo que se vende. 2 semanas de pérdidas porque hay que pagar arriendo, gastos comunes y los sueldos de cada uno de los trabajadores. Hoy día termina un mes y lo que se ganó durante el mes se paga hoy día, todo, porque esto es carísimo. Nadie creerá los arriendos que se pagan en este lugar, nadie. Y para hacer 1 millón de pesos o 2, que son lo necesario para mercadería, para todo, no se ha podido vender en los últimos 15 días. Días de angustia por la poca cantidad de turistas que se han alejado del centro, los mismos que han tenido que postergar la mayoría de las excursiones. Veníamos a hacer algo de turismo también, de excursión, y hemos visto que no hemos podido ir prácticamente casi a ningún sitio, y bueno, y la impresión es un poco triste de lo que pensábamos de Chile, ¿no? Pero bueno. Hemos podido hacer 2 excursiones fuera de aquí, porque fuera de aquí sí, pero claro, siempre con prisa. Nos dicen una excursión y resulta que la excursión, si era hasta las 5 de la tarde, no es hasta las 5 de la tarde, es hasta las 2. Restricción horaria que también se ha vivido en el barrio Lastarria, locatarios que conviven en pleno corazón del triángulo que abarca Plaza Italia, el Cerro Santa Lucía y Mapocho. El barrio igual se desenvuelve y trata de vivir de manera relativamente cotidiana, o sea, abre los locales comerciales, los almacenes, las ferias de acá de libros y anticuarios, artistas que hay. Estamos trabajando de todas maneras porque somos personas que vivimos del día a día. Hasta hace 2 semanas, esta era su postal. Hoy todo es muy distinto, murallas totalmente rayadas, restos de barricadas y muy pocos visitantes. Nosotros vivimos del turismo, pues. Entonces ha disminuido todo y la gente también que ya no viene a comprar por estos momentos. Pues. Les puedo contar que hace 12 días atrás teníamos fila diaria de media hora aproximadamente. Para entrar al local tenían que hacer fila, esperar media hora, 45 minutos para tener una mesa.
De hoy en día los venimos a buscar a la calle porque no hay nadie. Un barrio patrimonial de bares, hoteles boutique y restaurantes que han sufrido con la escasez de turistas, situación que ha golpeado en la economía de cada locatario. Es que es un barrio súper, como le digo, gastronómico, cultural. Muchos extranjeros vienen para acá, brasileños, europeos, americanos. Entonces verlo así de esa forma, igual, invitación a que no tengan miedo. Tal vez esto en algunos días ya va a estar mucho más tranquilo. Optimismo que irradia cada trabajador, quienes a pesar de la complejidad de estas últimas semanas en sus barrios, buscan salir adelante. Claro, no han sido días fáciles para el comercio ni tampoco para los adultos mayores que viven en el centro de Santiago. Para ellos no es la primera vez que en sus vidas viven una crisis social. Por eso alzan la voz en torno a sus demandas y miran desde la experiencia el actual momento del país. Tras los últimos incidentes en Santiago Centro, los adultos mayores del sector se levantaron temprano. Son precisamente en estos espacios de tiempo donde aprovechan de hacer las compras y en los que tratan también de retomar el curso de sus actividades. Iba a una carnicería que está ahí en la esquina, pero está todo cerrado. Los adultos mayores que nos salimos a la calle, salimos a comprar y lo guardamos. A ella le fue bien en el supermercado y por eso le pasa a contar a su amiga que hoy el pollo está a buen precio. Y en esa conversación los puntos de vista salen a la luz de un conflicto social que a ellos los tiene atentos. Yo encuentro que está bien protestar, pero el desastre que han hecho ya es demasiado. Ya. Para que suban las pensiones, sí. No, está bien protestar, pero saber protestar. ¿Quién no va a querer una mejor pensión? Está bien, pues, si pudiéramos nosotros correr, también andaríamos marchando. El intercambio de ideas de estas amigas nos invita a seguir recorriendo. Son ellos, los adultos mayores, quizás uno de los grupos más postergados. Luchan por mejores pensiones, por rebajar los medicamentos. Esos son los problemas que los agobian. Está bien, pues, se debe hacer. Es que ya yo gano 110.000 pesos como jubilada y resulta de que no alcanza. Entonces me vi en la obligación de salir a trabajar y trabajo en una empresa de aseo. Yo creo que los chilenos tienen razón, todo nuestro pueblo. Lo que pasa es que las autoridades políticas que tenemos no son adecuadas a nuestro pueblo. Aquí se está cosechando lo que sembraron, nada más. Para ellos, este no es el primer conflicto social del que han sido testigos. Por eso tienen mucho que decir. Su voz es valiosa, ayudada con la mesura que dan los años. A mí no me parece que tengamos que ganar eso después de haber trabajado 30, 40 años. Con angustia, fundamentalmente con angustia, y no quiero hacer análisis más profundo porque me va a subir más la angustia, porque ya viví un periodo similar. Está bien que pidan, si lo que me molesta son los vandalismo. Y esos desórdenes han alterado sus rutinas, salen menos y están preocupados por su entorno. Para salir, me da miedo. Evito salir. ¿Para qué vamos a estar con cosas? Evito salir. O sea, además que yo vivo aquí muy cerca, entonces en la noche tú sientes los gritos, los balazos y cosas por el estilo. Agua con bicarbonato y después un poco de limón que uno lo muerde un poco. Cada cual tiene su convicción de las cosas por las cuales está protestando, pero lo que sí creo que nadie está de acuerdo es pues en la destrucción que se está presentando. Hoy para mí ha sido terrible, señor, ¿sabe? Aparte que hay que buscar las cosas. Yo siento la pobreza de la gente y me conmueve profundamente las manifestaciones de un pueblo en forma tranquila como lo han hecho muchas personas. Me parece súper bien. Pero la violencia conduce a la destrucción. ¿Y qué sacamos con destruir, señor? ¿De llegar a ser un pueblo más pobre de lo que somos? Opiniones sabias de quienes han vivido más de un proceso social complejo. Son ellos, parte de los sectores más golpeados con la desigualdad, quienes dan su opinión sobre los duros días que hoy vive el país. Ahora.
Sí, pasamos a revisar en pantalla lo que está ocurriendo al frente del Palacio de la Moneda con la manifestación Mujeres de Luto, esta marcha que comenzó a eso del mediodía, esta caminata de mujeres vestidas de negro para poder manifestarse en protesta de las víctimas de esta crisis social, incidentes que se están viendo en pantalla y ocurriendo frente al Palacio de la Moneda en estos momentos con un carro lanzaagua que busca dispersar a las personas que han llegado hasta ese lugar, una marcha que comenzó con una congregación en el Metro Salvador y que fue avanzando por Plaza Baquedano hacia llegar al Palacio de la Moneda, un trayecto con una marcha pacífica, familiar, hasta hace pocos instantes, cuando ahora vemos el actuar de fuerzas especiales para tratar de disolver a las personas que estaban hasta ese lugar. Incidentes aislados son los que estamos revisando en pantalla frente al Palacio de la Moneda. Deportes. Hora de revisar noticias del deporte. Garín está haciendo también lo suyo. Sergio Pinto con todos los detalles. Sergio, ¿cómo estás? Carla Andrea, qué gusto saludarte. Claro, una mala noticia, pero entre comillas, porque fue una extraordinaria semana la que tuvo Cristian Garín, porque están los Grand Slam, que son los torneos más grandes del tenis, y luego viene la categoría de los Master 1000, y en este torneo por primera vez se metió dentro de los 8 mejores donde está Rafael Nadal, donde está Novak Djokovic, los mejores del circuito ATP, y ahí estuvo Cristian Garín. Esta semana vamos a ver un compacto de lo que fue su derrota, lamentablemente, en esta jornada 6-2, 7-5 ante un gran jugador como es Grigor Dimitrov. Actualmente está 28 del mundo, pero él fue 3. Tuvo algunas lesiones, cayó al puesto 78 y hoy está luchando por volver a meterse dentro de los top 10. Y contra ese jugador le tocó a Cristian Garín un primer set donde realmente estuvo irreconocible. Ahí vemos al técnico de Cristian Garín y miren, ahí está el Nico Massú, el capitán de la Copa Davis, que es el entrenador de Dominic Thiem, que ayer ya había perdido justamente contra Grigor Dimitrov. En el segundo set ya estuvo en el nivel que ya conocemos a Cristian Garín, subió su juego, ya sabemos sus habilidades, muy rápido en las piernas, su devolución mejoró, de hecho le quebró 2 veces el servicio a Grigor Dimitrov, pero lamentablemente no pudo cerrar el segundo set y lo perdió por 7-5. Como les decía, es la primera vez que clasifica unos cuartos de final de un Master 1000. Lo positivo para mí es que está cerrando su temporada a un gran nivel, pensando en la Copa Davis, que se va a jugar en 2 semanas más en la ciudad de Madrid. Recordemos que cambió el formato de este torneo, que es la Copa Davis. Se va a jugar como una especie de mundial, de mundialito, donde a Chile le tocó un grupo muy complicado, con Alemania, con Argentina. Pero nosotros tenemos a Garín, también a Nico Yarri, que los últimos meses no ha estado en el nivel también que le conocemos, pero Garín subió en las últimas semanas y estuvo entre los 8 mejores del París-Bercy, que fue su último torneo en calidad de ATP. Así que cierra de muy buena manera, claramente, Cristian Garín este 2019. Recordemos que en febrero estaba en el lugar 86 y hoy va a quedar en el número 34 del ranking ATP. Vamos a Gary Medel, el capitán de la selección, que vuelve a estar dentro de las convocatorias del Bolonia, su equipo. Recordemos que hace poco llegó o regresó al fútbol italiano, tuvo un paso antes de Turquía, estuvo en Italia en el Inter de Milán, debutó hace poco, fue con la selección en Alicante, recordarán ese amistoso con Colombia, donde tuvo algunas molestias musculares y no pudo jugar ese partido de manera completa. Regresó a Italia, se recuperó y va a estar dentro de la convocatoria. Me parece que no va a ser titular y juega frente al equipo de Alexis Sánchez, frente al Inter de Milán este día sábado. Un rival complicadísimo el que tiene el Bolonia. Alexis Sánchez, recordarán que también se está recuperando una lesión, de hecho no vuelve a jugar hasta el próximo año. Y Gary Medel, bueno, ahí sale esa imagen con Lionel Messi que habló hace poco de Gary. Ese incidente. Sí, de ese incidente que fue en la disputa del tercer y cuarto lugar en la última Copa América que se desarrolló en Brasil. Leo Messi habló de Gary Medel, dijo que lo conocía de chico y sabe cómo es, que dentro de la cancha es una persona y fuera es otra, totalmente diferente. Vamos a escuchar al ayudante técnico del entrenador del Bolonia, Sinisa Mihajlovic. Su ayudante se llama Emilio De Leo, analizando esta convocatoria de Gary Medel. Medel realizó la primera sesión de entrenamiento este jueves. En el segundo entrenamiento haremos la evaluación, pero estoy seguro que estará disponible. Su presencia, su personalidad es esencial para nosotros.
Y de Gary Medel nos vamos a Arturo Vidal, que está viviendo días dulces en Barcelona. Recordemos que nunca ha sido del gusto, del paladar, no solo de la prensa catalana, sino que de la hinchada. Pero Arturo Vidal le está dando una vuelta de rueda a todas esas opiniones que eran en contra de él. Recordarán que cuando llegó a Barcelona decían que él no tiene ese ADN Barça. Bueno, Vidal tiene su propio ADN y es un jugador único en Barcelona con otras características. No es lo mismo que ver jugar a Frenkie de Jong, el holandés, o a Sergi Busquets. Vidal tiene mucho recorrido, no lo estoy diciendo por la experiencia a sus 32 años, sino recorrido dentro de la cancha. Es lo que hablaba también su capitán, Lionel Messi, que básicamente estaba pidiendo que Arturo Vidal sea titular y nuevamente está dentro de la convocatoria. Barcelona juega este fin de semana, juega mañana sábado, frente al Levante de visita, y Arturo Vidal me parece que nuevamente va a ser titular, ha sido titular los últimos encuentros. Todo cambió en ese partido contra el Inter de Milán en la Champions League, donde realmente fue la gran figura junto a Leo Messi. Hoy habló en conferencia de prensa el técnico de Barcelona, Ernesto Valverde. Ni siquiera le preguntaron por Vidal, él lo sacó como ejemplo en esa rueda de prensa y lo pasamos a escuchar de inmediato. Desde luego nos interesa que haya jugadores que entrenen, o haya más jugadores que entren en el área, eso seguro. Es verdad que nosotros tenemos laterales profundos, pero también es verdad que necesitamos jugadores que por dentro nos lleguen. Tenemos el caso de Arturo, que sabemos que va a tener una llegada al área, sobre todo a zonas de remate, de una manera clara. Que además fomentamos que lo haga porque lo necesitamos. Una de las grandes virtudes, sin lugar a dudas, que tiene Arturo Vidal. Esto no sé si llamarlo virtud. Vemos ahí a Jorge Sampaoli, actual técnico de Santos, que encara a hinchas. La prensa brasileña no tiene claro, bueno, no voy a decir lo que está diciendo la boca de Jorge Sampaoli, porque es clarísimo, insultando a un hincha que, según él, era un hincha del rival, que es el equipo Bahía. Santos ganó 1-0 este partido. Y Jorge Sampaoli dice, después te voy a ir a buscar. Es un incidente que está dando en todos los portales de Brasil, que son bastantes. Sabemos, el deporte en Brasil es muy potente. Y Jorge Sampaoli es uno de los personajes más polémicos que tiene el fútbol brasileño. Un equipo de Santos al cual llegó tratando de ser figura, tratando de volver a los primeros lugares. Santos es un equipo histórico en Brasil. Es el equipo de Pelé, es el equipo de Neymar, entre tantas otras figuras que ha tenido este equipo. Pero no la pasa bien económicamente. Y Jorge Sampaoli, con lo que tiene, lo tiene metido dentro de los 5 primeros del Brasileirao, que así se le llama al torneo brasileño. ¿Qué explicación tiene Jorge Sampaoli, el ex técnico de la selección chilena? Aquí la tenemos. Cualquier persona que intente provocar algún tipo de situación en contra de cualquier persona de Santos, a mí me incomoda. Entonces, ese torcedor seguramente era de Bahía con la camiseta de Santos. Vamos a ver goles de seleccionados en diferentes ligas. Este es de Sebastián Vegas, defensor de la selección chilena, ex Audax italiano, que ya lleva un par de temporadas en México, en el Morelia. Ese zurdazo en la victoria 5-1 frente al equipo Juárez. En Juárez, Ángelo Zagal también fue titular. Ángelo Zagal, que no estuvo en la última convocatoria de Reinaldo Rueda de la selección chilena. Pero lindo zurdazo, buen gol de Sebastián Vegas en el fútbol mexicano. Ahí lo vemos sonriendo, celebrando su tanto, el defensor ex Audax italiano. Y este gol le da la victoria al equipo de Ibra frente al Villarreal. Mire el tiempo, a los casi 95 minutos, quedaba un minuto solamente, y aparece Fabián Orellana, que estuvo en la última nómina de La Roja, y su técnico, José Luis Mendilíbar, lo analizó de una manera muy particular, muy peculiar en rueda de prensa. Lo vamos a pasar a escuchar de inmediato. Así analizaron al poeta, al histórico, a Fabián Orellana. Pues es un ratón verde colorado que no sabes cómo pillarle el día que tenga. Es cabroncete. Le tienes que entender, porque si no lo entiendes te puede mandar a tomar por el saco, entonces es peor, lo pierdes. Pero nos da mucho. Bueno, y lo informamos ayer, el Club Social y Deportivo Colo-Colo realizó un cabildo colocolino que llevó a más de 1000 personas al Estadio Monumental. En paralelo, el equipo de Mario Salas sumó una nueva derrota en amistoso de entrenamiento frente a O'Higgins. Mientras Colo-Colo perdía por 5-0 contra O'Higgins, en el Monumental se hacía algo distinto, el Cabildo Albo.
1.200 hinchas y socios del Cacique reflexionaron sobre la crisis social que vive Chile, liderados por viejos cracks. ¿Pusiste lo de la Constitución? Quiero sacar la historia es fundamental. Y eso nunca lo van a esconderlo. Que es súper violento, que la gente se muere esperando una hora para ser atendida en el sistema público. Pasa por las cosas más generales, que es la salud, que es la educación, que es la AFP. Que los que más ganan deberían pagar más impuestos. Que los niños que llegan al sistema de protección han sido vulnerados sistemáticamente por el Estado de Chile. Si no se genera la asamblea constituyente, esto no sirve de nada porque no te escuchan. Porque si hay una enfermedad, ahí es una catástrofe. ¿Sabes cuánto ganan? No, 20 palos. 20 palos más. El tema de la AFP, ¿por qué es tan bajo? Porque le dividen a uno que uno vive hasta los 105 años. ¿Quién vive hasta los 100? Son muy raras excepciones. Por eso estoy acá. Eso. Distintas opiniones, distintas perspectivas, todas reflejos de un país que ha manifestado su descontento en las calles. Colo-Colo es un equipo del pueblo. Entonces, como somos pueblo, también se conversan cosas del pueblo. Pero que la desigualdad sea la mínima. No tanto, no que el más rico siga haciéndose más rico y el más pobre se siga empobreciendo. Una imagen que perdurará en el tiempo, las hinchadas del fútbol protestando juntas. De ese momento surgen ideas. Unirnos entre todas las hinchadas, ya sea la Católica, la Universidad de Chile, Unión Española, Audax Italiano, Palestino. Esto que haya salido una imagen donde todas las hinchadas se juntan, eso demuestra que nosotros no estamos en guerra, como dijo el presidente de la República. Un cabildo que también atrajo a una cantante colocolina. Toda la gente quiere un Chile sin AFP, un Chile con una salud pública digna, con una vejez digna para todos los adultos mayores. Este es mi primer cabildo, ¿por qué no hacerlo en el club de mis amores? Así que... ¡Martín presidente! ¡Se siente! ¡Martín presidente! Bueno, porque ven que lo que digo es sincero, que me nace, que es del corazón, quizá por eso, no sé. Mientras era jugador, cuando me retiré varias veces, me tantearon para ver si me gustaría ser concejal y la verdad que no, hasta que la clase política no tenga credibilidad va a ser difícil, ¿no? Bartichotto, ícono de este cabildo colocolino que extrañó a los jugadores del primer equipo, los mismos que hicieron la invitación. Te invitamos a participar del cabildo colocolino. Cambiemos la historia. Sin Valdivia ni Paredes, el Cacique sumó este 5-0 de O'Higgins al 5-1 que les propinó la Unión Española. Definitivamente no hubo tiempo para cabildos. Entre fútbol y discusión, así fue el día en el Monumental. Separados por metros de distancia, el pueblo colocolino manifestó sus demandas. Extraordinaria medida la que tomó el Club Social y Deportivo Colo-Colo, pero me faltaron los jugadores. Me faltó un Esteban Paredes, por ejemplo, el capitán de Colo-Colo. ¿Por qué no ir hasta ese sector del Estadio Monumental? Estaba ahí muy cerca, en camarines, a tratar de compartir con los hinchas y dar su opinión también de lo que está viviendo el país. Querida Carla, termina este bloque deportivo, también con saldo a favor por lo que fue la temporada de Cristian Garín, que está en el número 34 del ranking ATP. Sí, un cabildo que se podría repetir tal vez en otros clubes deportivos. Se ha repetido. ¿Se ha repetido? Pero con menos... Con menos sí. Convocatoria. Exactamente. Tal vez un cabildo entre la Universidad de Chile y Colo-Colo. Una muestra, una señal. Sí, de unidad. De unidad. Así es. Bien, Sergio, muchas gracias por la información. Chao, buenas tardes. Nosotros cambiamos de tema en medio de las protestas. Hay destacados artistas nacionales e internacionales que han querido plasmar en murales callejeros el estallido social que Chile está viviendo. Mire. Haber ocupado esta muralla de la Universidad de Santiago con su arte era un sueño que el mundialmente reconocido artista urbano chileno Inti tenía desde niño, cuando comenzó a hacer sus primeros rayados en las calles cuando era estudiante de la escuela Salvador Sanfuentes. Y me arrancaba del colegio, me acuerdo cuando sabíamos que habían protestas acá y me llamaba mucho la atención venir a ver las protestas de acá, como los estudiantes se peleaban y todo. Entonces siempre vi en este mural, en este muro, un significado de lucha. Entonces para mí haberlo pintado es un sueño hecho realidad.
El director de Espacio Lira y Lusach le dieron la oportunidad. Era una idea que venían desarrollando hace un año. Jamás imaginaron que el escenario de trabajo iba a cambiar y se transformaría en escenario de fuertes movilizaciones sociales. Y ver todo eso que estaba pasando ahí fue como reconectarme con esa parte linda que yo conozco de Chile y ver que estaba más viva que nunca, y eso ha sido maravilloso. Estaba con la duda, no sabía qué nombre poner, veníamos con una idea preconcebida que hacía alusión más hacia la figura de la mirada femenina en los cambios sociales actuales, pero con todo este contexto que era mucho más amplio que eso, pero era parte de... Nada, pues sale la idea del nombre también, sale la idea de hacer la bandera arriba. Primavera Insurrecta, así se llama el mural que este chileno radicado en Barcelona hizo en solo 2 semanas. Siempre tarda 8 días, pero dados los acontecimientos demoró más de lo previsto. 2 semanas en las que el Chile que él conocía sufrió una de las transformaciones de la historia. Me emocioné un montón. Sentí que tenía la suerte de estar viviendo un momento histórico de Chile. Originalmente la obra de Inti era una mujer soñadora y luchadora que miraba la vida a través de flores. Con los días esa mujer fue cambiando y su figura fue incorporando varios elementos presentes en este proceso político y social que Chile vive. Bueno, hay un sartén un poquito abollado, yo creo que todos estuvimos haciendo sonar nuestros sartenes estos últimos días, así que va por ahí. Hay unos guantes de lucha, hay un martillo, una herramienta de construcción, la veo yo, ¿no? Hay una manzana dorada, que es símbolo de la diosa del caos. También tiene una guitarra con la letra B. Es el fusil de los músicos. Un arma más peligrosa, yo creo, que un fusil. ¿Y la B? Puede ser Violeta Parra, puede ser Victoria o Víctor Jara en contexto de donde estamos aquí. Hay muchas B cortas que nos acompañan con la guitarra. En medio de gases lacrimógenos, toque de queda y marchas, arriba de esta grúa fue dibujando cada elemento. El significado de cada una de las cosas, yo les doy una interpretación en el momento que lo hago, ¿cierto? Trato de generar relaciones entre ellos para que la persona que pase se pregunte, bueno, ¿por qué está ese elemento con este otro? Ahora yo esas relaciones no te las explico directamente, ¿no? Porque pasa que cuando tú le explicas a una persona un mural, esta persona deja de mirarlo. Y yo por lo menos lo que busco en la calle es poder generar una pregunta en las personas. Es tan detallista que cuando ya estaba listo el mural, agregó un elemento que según él no podía faltar. Hay 3 botones, los cuales yo debería pintar ahora como 3 monedas de 10 pesos. A ver si esos 30 pesos fueron muy importantes en estos días, ¿no? Robamos 2 o 3 segundos a los transeúntes para preguntarles ¿qué ven? Yo veo a una mujer guerrera, a una mapuche y a una mujer que no va a bajar la mirada bajo nada. Eso veo. Es una visión más florecida de lo que es la vida. La guitarra, del ritmo de la música y el cinturón con un martillo. Muestra de la construcción nueva que estamos creando. Ha peleado y la veo como que ya no quiere más guerra. Ya. Quiere tener paz, quiere tener tranquilidad. En el barrio Franklin, el Mono González, artista y fundador de la brigada Ramona Parra, también está en plena actividad. Metroarte lo invitó a plasmar su talento en la estación Franklin. Es la primera vez que la Bienal de Arquitectura dejó las universidades y el mundo académico para trasladarse a los barrios. Quieren dejar huella donde está la gente. Estamos en la calle, estamos en el público, estamos con los dolores, estamos con todo. O sea, es imposible no estar. Alejandro González, quien está dando color a los grises muros del metro, también volcó su mirada y ha querido dejar huella, incorporando mensajes relativos a lo que está pasando. Estas son cosas imprevistas, digamos, entre comillas. ¿Ah? ¿En qué sentido? En que nosotros estamos pintando una semana antes este mural. Y hemos tenido, de acuerdo, a ir acomodando los acontecimientos, en los tiempos, en los horarios, en lo que le pasó al metro, en lo que le pasa a la ciudad, etcétera. O sea, entonces de alguna manera somos parte de la ciudad. Querámoslo o no querámoslo, somos parte de la ciudad. La idea original era un paisaje que recorriera desde los campos hacia el mar, pero con los últimos acontecimientos no se pudo abstraer, agregó estos pájaros que para él significan libertad, una obra que invita al público a reflexionar. Incluso en la medida que vamos pintando también vamos reflexionando nosotros mismos. O sea, creo que la sociedad tiene que tener una reflexión con los acontecimientos, tiene que tener, es imposible no tenerla.
Otro espacio de alta afluencia de público donde también se están haciendo intervenciones artísticas es el Cementerio General. Artistas nacionales e internacionales que fueron convocados por el Festival Puerta del Sur y la administración de este recinto para pintar sobre la muerte y sus historias, naturalmente cambiaron la temática y agregaron elementos. Finalmente lo que creo que va a pasar o que está pasando en la pintura es que la carga emotiva de lo que se está pintando hoy día es la carga emotiva que tenemos hoy los chilenos. Yo cambié totalmente la idea que tuve que ir elaborando con los días, con la vivencia de los cacerolazos, de ver directamente los abusos militares y el significado que le estaban dando todos a esto. Lila Cuca, artista colombiana, quien se define como dibujante callejera soñadora, llegó a Chile horas antes del gran cacerolazo y del primer toque de queda. Tomé varios objetos que fueron significativos para mí en esos días, la gente con el brazo empuñado, los cacerolazos, y me sentí muy identificada con muchas situaciones que se viven en mi país, pero extrañamente conmovida por el orden que tenían y la familiaridad que empezaron a tener al pasar los días. Su único objetivo es dejar una imagen, un recuerdo de un trabajo que realizó con amor e inspiración. Claramente dejar una imagen de esta índole en un espacio como este, que este cementerio es increíble, pues significa un montón para mí, pero no sé qué tanto signifique para ustedes, que son los que realmente están viviendo esto. Los muros de Santiago teñidos con la historia reciente, una nueva visión de la crisis que enfrenta el país a lo largo de Chile. Bien, tras la reunión sostenida entre alcaldes, intendente metropolitano y el ministro del Interior, los representantes comunales de oposición solicitaron mayores recursos e independencia para los gobiernos regionales, así como responsabilidad en dar pronta respuesta a las demandas expuestas durante la reunión. Escuchemos sus declaraciones. Hay cosas que hemos dicho los alcaldes y alcaldesas que son perentorias. Por ejemplo, fortalecer el fondo municipal, entregar más aporte estatal y que los que tienen más puedan entregar cierto a las comunas que tienen menos. Pero hay algo fundamental que tiene que ver con los cabildos. Yo creo que ahí todavía no hay una respuesta. Es decir, ¿cómo nos hacemos cargo de ese ejercicio? Hay muchas comunas que estamos haciendo cabildos, pero no tomándonos los cabildos como autoridades, sino que finalmente ofreciendo espacios, ofreciendo metodología. Yo al menos me quedé con la sensación de que el gobierno trata de bypassear al movimiento social y los cambios estructurales que se están demandando a través de imponer una agenda social que además no es inmediata, sino que es de largo plazo, muchas cosas que pasan por el Congreso. Las propuestas vinieron del conjunto de los alcaldes, no tuvimos respuesta, vuelvo a decirlo, y yo creo que la forma en cómo se está enfrentando es absolutamente insuficiente. Necesitamos recursos para poder disminuir esa desigualdad. Y esa es la realidad, hay mucha molestia en las comunidades. En esta instancia hemos podido hablar de todos los temas, expusimos todos los temas, la necesidad de conversar. Aquí es interesante, es bueno, importante que se hayan reunido todos los partidos políticos, o no todos, algunos se restaron, y esos partidos tienen que entender que la salida es a través del diálogo. Cambiamos de tema. Un vuelco policial tuvo el caso del comerciante que el pasado 22 de agosto disparó, según su declaración, a un grupo que intentaba robar su negocio, causando la muerte de un hombre de 50 años y dejando a otra persona herida. La PDI y la Fiscalía establecieron que la víctima fatal nunca estuvo saqueando y que solo era un trabajador que pasaba por el sector buscando locomoción colectiva. Tienda que le disparó a un hombre trabajador, está en sus cosas, está su olla de comida. Ni siquiera andaba robando. Y ellas tenían razón. Este hombre nunca estuvo robando ni involucrado en saqueos, según pudo establecer la PDI y la Fiscalía, después de una semana de investigación. Estoy hablando con su esposa en el estación central, es su trabajador. No pudo tomar trayecto, weón, y lo mataron. Agustín Juan Coroconde, de 50 años, ciudadano peruano, es el nombre de la víctima. En estas imágenes se le ve caminando por calle Irarrázaval con su teléfono en mano. Estaba realizando una videollamada a su esposa cuando dobla en calle Santa Elena y se pierde su imagen en las cámaras. Él estaba hablando conmigo y entonces ahí nomás lo balearon y una señora me contestó y me dijo, aló, aló, ¿quién es usted? Y yo soy su esposa. Le digo, ¿qué ha pasado? Le digo, no señora, su esposo lo han matado, me dice. María Esperanza cuenta que Juan le estaba mostrando lo que ocurría en el entorno mientras él buscaba cómo llegar a su casa desde Puente Alto a Lo Barnechea. Me dijo,
por allá están zamaqueando una tienda, que no sé qué tienda es, me dijo. Y me dice, mira cómo están las cosas por acá. Me dicen, sí, pero no hay carro, me dice, no hay colomoción, no sé cómo dijo. Y yo le dije, tómate taxi, pues. Le digo, no, está muy caro, no tengo plata. A los pocos segundos de eso, ella perdió contacto. Pensé que le habían robado su celular. Y por ello dije, aló, pero cuando me dijo lo han matado, ahí ya me cambió la cosa. Ya. Me quedé sorprendida. Este registro permite conocer al autor de los disparos. 41 segundos después que pasa la víctima, un hombre sale corriendo con un arma de fuego disparando de frente. Él sale hacia la esquina y efectúa 3 a 4 disparos hacia gente indeterminada que se encontraba transitando por el lugar. El que dispara es Fabián Andrés Gutiérrez, protagonista de otras historias policiales que les hemos contado en los últimos años. En agosto de 2016, un grupo de asaltantes apuntó a su hija de 5 años con un arma de fuego para obligarlo a entregar el dinero de su negocio. En diciembre pasado, delincuentes asesinaron a su padre para robarle 50.000 pesos desde su panadería en la Florida. Que mi papá está muerto, que la delincuencia y ahora nos arrebató a mi papá. Ya no había arrebatado todo lo material y ahora me arrebata a mi papá. Ahora él pasó a ser el victimario al intentar, según su declaración, defender a su familia y su negocio de un saqueo que no se concretó. Lo que él dice, que un grupo se está acercando con un chuzo para abrir la cortina. Había una persona al interior del local, lo que no se logró demostrar en esta instancia, pero sí lo vamos a demostrar toda vez que él estaba protegiendo a la persona que estaba dentro del local y además a su familia, al resto de su familia que estaba fuera del local. Pero esos disparos llegaron a un ciudadano chileno que aún permanece herido y a Juan, quien al escuchar los balazos se dio vuelta a mirar y recibió una bala en su cabeza. ¿Cómo fue que se pudo establecer que él no estaba en el intento de saqueo? El impacto es tal que él no tuvo la posibilidad de seguir caminando o alejándose del lugar. Donde recibe el impacto cayó. Y esa caída fue a varios metros del local comercial, por lo que con esos antecedentes la Fiscalía formalizó a Fabián Andrés Gutiérrez por el delito de homicidio consumado y frustrado, determinando el tribunal su prisión preventiva. Y en los últimos días, las imágenes de saqueos no han dejado indiferente a nadie. Lo sufrieron grandes tiendas, pero también locales pequeños. En ayuda de esas pymes, el Ministerio de Hacienda presentó medidas que incluyen la extensión hasta en 5 meses en el plazo para realizar algunos trámites. Mire. Una librería en centro comercial del barrio Mays se ve abarrotada, pero todas ellas son trabajadoras del local. En la última semana casi no han recibido clientes. Es muy poca la gente que está viniendo, una porque no tiene locomoción, porque no tiene acceso, porque tiene miedo, puede que esté peligroso. Todo comenzó como el viernes 19 en adelante. Desde ahí todo bajó, las ventas un 80%. Han zafado de los saqueos que por días asolaron su entorno, pero el costo igual se ha notado. Estamos súper preocupados nosotros con el tema de los sueldos. Yo tengo a 3 niñas que trabajan acá y ahora lo que estamos privilegiando este fin de mes es que lo que se haga de ventas sea para sueldos. Nosotros ya estamos contactando con algunos proveedores que no les vamos a poder pagar, que no es que nosotros no queramos, sino que es fuerza mayor. Un escenario complejo frente al cual las pymes solicitan ayuda. Que si una pyme no puede pagar, no suban los intereses de los créditos, no suban los intereses de las cuotas, que por favor si hay proveedores que tienen que pagarle a pymes que les paguen al contado en el minuto de ahora. Y es en esa línea que por lo pronto el Ministerio de Hacienda junto al Servicio de Impuestos Internos han debido pronunciarse. Por eso que nuestro accionar acá es tratar de facilitar a las pequeñas empresas, particularmente pequeña y mediana empresa, el normal desempeño, el normal tránsito de sus pagos, ¿no? La idea es entregar medidas que permitan postergar la declaración de IVA para 144.000 pymes o no tributar los productos que hayan sido perdidos en manos de saqueadores o incluso permitir el reavalúo fiscal de locales que hayan sido destruidos a objeto de rebajar el pago de contribuciones en esos casos. Medidas que serán de gran ayuda si se retoma la senda, asegura el gobierno, que tenía nuestra economía antes de estos días de conflictividad. Teníamos números auspiciosos que nos permiten augurar que de lograr la tranquilidad nos hacen estar optimistas respecto a lo que pueda pasar adelante.
Un apoyo que es valorado por pymes y microempresas, pero que sostienen se hará insuficiente si el panorama para el desarrollo de su trabajo no mejora pronto. Nosotros no somos los culpables de lo que está pasando, nosotros somos actores que nos vimos afectados en un movimiento. La gente no está en contra de nosotros. Yo por eso hago un llamado muy fuerte en las redes sociales a la gente a que elija pyme, a que nos compre. Porque aunque en las pymes menos afectadas, por decirlo así, llegar a este fin de mes a pesar de las complicaciones fue factible. Así como ella nos entiende a nosotros la entendemos a ella, porque así como nosotros tenemos gastos, sabemos que ella también tiene gastos. Y con eso en el horizonte, el próximo fin de mes, si la situación no mejora, saben, podría ser muy complejo. Claro, seguimos revisando cómo está a esta hora, cuando son las 3:27 minutos, la marcha que por unos minutos comenzó a caminar y se realizó frente al Palacio de la Moneda, donde hace pocos instantes hubo unos incidentes aislados. Ahí estamos revisando el Twitter también de Metro, que a partir de las 3:04 la estación Moneda está cerrada sin detención de trenes en ese lugar. Una manifestación pacífica que se desarrolló desde las 12 del día, desde Plaza Baquedano hacia el Palacio de la Moneda. Una marcha familiar, Mujeres de Luto era la denominación, y que hacía también honores a las víctimas de esta crisis social, y que terminó con incidentes aislados frente al Palacio de la Moneda, con el actuar también de fuerzas especiales y el carro lanzaagua. A esta hora la Plaza Baquedano se encuentra con algunas personas que han llegado hasta ese lugar con banderas manifestándose. Información que también puede seguir ampliándose en Canal 24 Horas. Además, sobre el funcionamiento y los horarios del Transantiago y del Metro durante este viernes 1 de noviembre, puede revisarla ahí en nuestro portal web 24horas.cl. Recuerde que algunas estaciones del tren subterráneo, los horarios a veces se modifican de acuerdo al desarrollo de las manifestaciones. En estos momentos, Metro informó también que, como lo decíamos, está cerrada la estación Moneda. Con esta información llegamos hasta el fin de 24 tarde. Muchas gracias por su sintonía. Sigan en compañía de Televisión Nacional y también de Canal 24 Horas. Hemos presentado 24 tarde.